Y saludo con muchísimo gusto a Ezra Shabot. Querido Ezra, te mando un abrazo. Todavía se vale, hombre. Feliz año, feliz 2025. Que Dios nos agarre confesados. Ezra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Pues sí, a pesar de todo, feliz año. Mira, se trata, creo, de un acto, el de Claudia Sheinbaum, tratando de, pues, alentar, digamos, a sus seguidores, un acto de 100 días para, pues, seguir manejando el control del discurso, el control de la agenda. Y en ese sentido, pues, aquellos que ahí estaban, dirigidos o como le quieras llamar, pues, obviamente requerían escuchar palabras que de una u otra manera los prendieran. Esa es parte, digamos, de la estrategia que ha utilizado la Cuarta Transformación o López Obrador desde un inicio. Quizá los puntos importantes que hay que entender es, por un lado, el tema norteamericano, en donde, pues, definitivamente la idea de entrar en una confrontación con Trump es parte de lo que podríamos llamar claramente una forma de relacionarse con Estados Unidos. Están convencidos de que ante el ogro que viene y grita y asusta, ante el lobo que dice que ahí viene, pues hay que plantarle cara y responderle en los mismos términos. Y así fue como lo hicieron durante el fin de año y los primeros días de este. Fueron argumentos, Luis, que tenían que ver con nombres de el Golfo de México, con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenías, por supuesto, voces que son las que directamente van a tener que trabajar con ellos, que dirían, espérame, párenle un momentito, no entremos en ese nivel, porque si le seguimos, esto va a ser mucho más complicado en términos de negociación. Hay quien opina que era mucho mejor dejarlo pasar y decirle, pues no, ante esas cosas son, como decía en algún momento el propio López Obrador cuando Trump atacaba a México después de que había ya habido un acuerdo, decía, es campaña política, es el inicio del sexenio, necesita hablar, pero no es en serio. De una u otra manera, lo que sí es en serio es el hecho de que la relación México y Estados Unidos se complica y se complica fuertemente, no solo por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sino también por los problemas derivados de economías que empiezan a crecer cada vez menos y la mexicana, por supuesto, en ese tenor, en donde pues los recursos se acaban, los guardaditos desaparecieron y todo lo que tiene que ver, digamos, con el equilibrio económico financiero, por donde le muevan, pues lo que fue, digamos, una resistencia o una estrategia de López Obrador para sacar dinero de un lado y meterlo del otro de manera que no hubiese un déficit grave hasta el último año de gobierno, que requirieron hacerlo por cuestiones electorales, hoy los márgenes de maniobra son básicamente nulos. Y en el tema político, te diría, Luis, ahí el elemento es muy claro. El discurso polarizante, ellos y nosotros. O sea, aquí no hay un México. Aquí no existe un México. Existe el México de los leales y el México de los traidores. Aunque la oposición esté totalmente desdibujada y tengan el control social y político, digamos, de la población, sin duda alguna, lo cierto es que insisten en esta lógica del ataque al neoliberalismo, esos fantasmas que van creando, esos Frankensteins que crean en el espacio y que pues obviamente no es una discusión ideológica, es una discusión básicamente encaminada a decir aquí hay una sola opción, un solo partido, una sola forma de pensar y por supuesto un poder político único como no lo había en México desde los tiempos de un priismo diferente incluso al del propio Zedillo, que lo critica, pero más parecido sin duda alguna a lo que se realizaba o se manejaba en la década de los 40, 50, 60, etcétera, cuando verdaderamente no existía ni una ápice de democracia, ni siquiera la posibilidad de decir lo que hoy yo estoy diciendo aquí al aire. Esas libertades que uno asume siempre, que son pues permanentes, se pierden
se pueden perder sin duda alguna, y eso es quizá lo más preocupante. Un problema económico, a pesar de hablar siempre de logros, porque un político no va a ir a hablar ahí a decir, pues la fallé y esto no sirve y lo otro tampoco, pero el discurso era el discurso, digamos, de la soberbia, el discurso de aquí no hay mecanismo alguno que pueda detenernos y no hay otra sociedad con la cual negociar más que con la que yo defino como pueblo, Luis. ¿Alguna diferencia entre esta manera de transmitir el mensaje, el Zócalo lleno, etcétera, de Sheinbaum y López Obrador? Habló ella misma sobre ese tema, ¿por qué no se deslindan? Y no, pues este es el segundo piso de la transformación, pero más allá en los entretelones, ahí en el tejido fino, ¿ves alguna diferencia entre uno y otra? No, no, en el discurso que escuchamos el día de ayer, no hay nada, no hay absolutamente ninguna diferencia, lo dice abiertamente, no voy a traicionar ni voy a separarme la cuarta transformación del pueblo, se van a quedar con las ganas, lo escuchábamos incluso ahora, de que vean esa división. Ahora, si eso lo separas, o sea, ayer no había absolutamente nada que dijera aquí hay un cambio con respecto a López Obrador. Y en términos reales, porque aquí hay que recordar que estos políticos, llámales como quieras, populistas, etcétera, son capaces de afirmar que la Tierra no es redonda y Ujú. finalmente decir que esto es una realidad. Pero lo que sí ha hecho en la práctica es un cambio que esperamos todavía funcione en términos de estrategia de seguridad. Y creo que ese es un elemento fundamental. No lo pueden decir, por supuesto, porque no pretende una ruptura en este momento ni de fondo. Y entonces lo que hay que reconocer finalmente es que el cambio en la estrategia de seguridad a través de Omar García Harfuch lo que te hace es pues cambiar la ecuación incluso con los Estados Unidos. Creo que por ahí podríamos tener algún tipo de contacto que restableciera, restañara las heridas, volviese a hablar de niveles de cooperación. Es muy difícil cuando tu contraparte es Donald Trump y Claro. funcionarios que él ha designado del otro lado, que honestamente están peores que los de acá. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo como siempre y te seguimos en @ZChabot. Lo mejor, Ezra, siempre. Igualmente, Luis, gracias, buen día.